Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase 13 de diseño de columnas de absorción en su primera parte, límites de operación, puntos de carga e inundación. En la clase pasada vimos que la disminución de temperatura y aumento de presión favorecen la absorción y desfavorecen la desorción. Para gases concentrados, la línea de operación y línea de equilibrio son funciones no lineales de la fracción molar de soluto en el líquido, X. Para la absorción de gases concentrados, Z sub T, que es la altura de la torre, se obtiene utilizando métodos numéricos, como por ejemplo el método del trapecio. Los objetivos de aprendizaje de esta clase son establecer los límites de operación en una columna de absorción a partir de la fluidodinámica del gas y del líquido. El diseño hidrodinámico de una columna de absorción está dividido en varios elementos a evaluar. Si se aumenta la presión, incrementa la capacidad de los fluxos másicos, tanto del líquido como del gas. El empaque puede ser aleatorio o estructurado, y esto afectará la caída de presión. En cuanto al contacto líquido-gas, si se utilizan velocidades muy bajas puede ocurrir la canalización, que ocurre cuando en la película líquida no moja completamente el empaque, disminuyendo la transferencia de masa producto de que hay una menor área de contacto entre el líquido y el gas. Y finalmente vamos a tener velocidades límites de flujo hacia el otro extremo de operación, cuando el caudal de gas es muy alto y esto también va a estar influenciado por el caudal de líquido que va a aumentar las pérdidas de presión. Vamos a tener inundación cuando G sub I, que va a ser el flux másico de gas por, vale decir, el flujo másico dividido el área transversal de la torre, es mayor a un máximo establecido. Y la caída de presión va a ser función tanto del flux del másico del gas, G sub I, como el flux másico del líquido, G sub X. El empaque aleatorio tiene como objetivo maximizar el área de contacto entre líquido y gas. Entre ellos se encuentran los anillos Raschig, que tienen esta forma cilíndrica, las monturas Barrel, que tienen esta forma curva de silla, los anillos Paul, que pueden ser metálicos o plásticos, dependiendo de la aplicación. Tiende a ser más útil un anillo Paul plástico si se quiere trabajar con compuestos corrosivos que pueden dañar el anillo metálico. Por otra parte, tenemos las monturas de Intalox, que pueden ser cerámico, plástico o metálico, nuevamente dependiendo de las condiciones de operación de la columna y de las propiedades químicas y la temperatura de operación. Los anillos se busca que sean químicamente inertes a los fluidos que circulan, resistentes mecánicamente sin tener un peso excesivo, y dar una mínima resistencia al flujo de ambos fluidos, ya sea líquido y gas, proveyendo una alta superficie específica o área por unidad de volumen. Y, idealmente, son baratos. Al poder analizar un empaque aleatorio, vamos a encontrarnos con tablas como esta, en donde se define el tipo de empaque, su material, el tamaño nominal, la densidad global en libras por pie cúbico y el área total, que realmente es una superficie específica. Y esta cantidad es muy importante porque va a ser, en este caso, el área en pies cuadrados sobre pie cúbico de empaque, un parámetro directo de operación para poder calcular la altura de una torre. La porosidad, que va a influenciar de manera importante la caída de presión, y los factores de empaque, F sub P mayúscula, F mayúscula sub P y F minúscula sub P. F mayúscula sub P es el factor de empaque para cálculos de pérdida de carga y F minúscula sub P es el factor de empaque para cálculos de coeficientes de transferencia de masa. D sub P va a ser el tamaño del empaque en pulgadas y epsilon va a ser la fracción de vacío definida como el volumen de vacío sobre el volumen de vacío más el volumen de empaque equivalente a la porosidad. La altura de unidades de transferencia basada en global, eso quiere decir O, basada en el gas, Y, va a ser igual a el valor de referencia para anillos Raschig de 1,5 pulgadas dividido el factor de empaque para la transferencia de masa. A diferencia del empaque aleatorio, que simplemente se lanza a la columna y se va a distribuir de manera aleatoria, el empaque estructurado tiende a tener patrones geométricos y a ser más compacto. En esta figura podemos ver un trazado esquemático de un empaque estructurado, donde la dirección principal del flujo del líquido va a ser descendente y la dirección principal del flujo del vapor o gas va a ser ascendente. Se comenzaron a utilizar masivamente en 1965 gracias a la innovación tecnológica de Sulzer. El líquido moje desciende por las superficies inclinadas en 45 grados y el vapor fluye a contracorriente por los canales que se encuentran separados entre 15 a 20 milímetros.
Estas superficies específicas pueden ser bastante altas, entre 200 y 250 hasta 500 metros cuadrados por metro cúbico o 1 partido metro. Aquí tenemos el portafolio de Sulzer con distintos tipos de empaque estructurado, que va desde Mellapack Plus para una capacidad mejorada, Melapack para cualquier propósito, ahí podemos ver estos ángulos de 45 grados muy claros, VX y VX Plus para una alta eficiencia de separación, probablemente va a estar también asociada a una alta pérdida de carga. Mientras más eficiencia, más pérdida de carga típicamente. Y podemos ver que estos empaques son bastante sofisticados, van a tender a ser mucho más costosos que los empaques aleatorios. En la segunda fila podemos ver empaques para casos más particulares, por ejemplo aplicaciones corrosivas de Melacarbon, Melapack y Melapack Plus, también para aplicaciones corrosivas. Aquí tenemos Melagrid y F-Grid y Nattergrid para condiciones de ensuciamiento. Aquí tenemos uno muy específico, Catapack para destilación reactiva. Y nosotros en el curso vimos la destilación como una operación de separación por etapas, pero esto es simplemente una configuración. Todas las operaciones unitarias pueden ocurrir en etapas o de manera continua. Entonces la destilación también puede ocurrir en una columna empacada. Y tenemos aquí otro tipo de empaques pequeños para columnas pequeñas a escala de laboratorio. Esta tabla muestra un resumen de los distintos parámetros del relleno estructurado según su tipo, material, porosidad o fracción de vacío, superficie específica, ahora en otras unidades, metros cuadrados por metro cúbico, y factores de empaque para la pérdida de carga, F sub P, y la transferencia de masa. Nótese que están a propósito los valores en distintos tipos de unidades, metro cuadrado y metro cúbico, pie cuadrado y pie cúbico, porque en la industria se van a encontrar con ambos. La canalización es un fenómeno que ocurre cuando el flujo de líquido es demasiado bajo y tiende en una columna real, en la parte superior hay un difusor, un aspersor, un plato, una especie de ducha que trata de distribuir el líquido, pero si la velocidad del líquido es baja y el diámetro de la columna no es muy grande, el líquido va a tender a moverse hacia las paredes internas de la columna y va a quedar casi todo el relleno sin mojar, lo que va a hacer una separación muy poco eficiente. Entonces aquí vamos a ver este video por Robant and Field, donde va bajando el líquido y podemos notar cómo el líquido está básicamente formando pequeñas películas entre esta manguera y la pared plástica, mientras que adentro está realmente seco. ¿Sí? Entonces, a bajos flujos de líquido, parte del empaque puede quedar seco, lo que reduce la superficie disponible para la transferencia de masa. La solución es utilizar un diámetro de la columna bastante más grande que el diámetro de la partícula rellena, menos 8 veces. ¿Sí? Y incluir redistribuidores del líquido al principio y cada 5 a 10 metros para el caso de columnas muy altas. Este gráfico muestra la caída de presión en función del flux del gas G sub I, que va a ser el flujo, y ojo que aquí no va a ser flujo molar, va a ser flujo másico V de gas sobre S, que va a ser el área transversal de la columna. En el eje Y tenemos las pulgadas de agua por pie de empaque, y en el eje X tenemos la velocidad másica del aire o del gas que esté circulando de manera ascendente en la torre. ¿Sí? Entonces lo primero que podemos notar aquí es que para una columna seca tenemos la curva que está más a la derecha. Y esta curva más a la derecha va a decir que para un mismo nivel de pérdida de presión, por ejemplo 0,2, vamos a poder operar con un flux másico de aire o velocidad másica de aire más alta en el caso que la columna esté seca. Y esto hace sentido porque simplemente la resistencia va a ser la fricción del aire con el mismo aire, que tiene poca viscosidad, y el aire con el relleno. Si agregamos el líquido, a eso le sumamos la fricción del aire con el líquido descendente. El líquido descendente tiene mayor viscosidad y por lo tanto va a tener mayores pérdidas de carga. También ese líquido descendente va a generar una mayor superficie de contacto. Para cualquier otro escenario de distintas velocidades másicas o fluxos de líquido, que son estos G sub X que aparecen acá, vamos a observar que las curvas se mueven hacia la izquierda. Que la curva se mueve hacia la izquierda quiere decir que para una misma caída de presión, la velocidad másica del aire a un cierto punto va a tender a ser más baja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imaginémonos si estamos operando a 400 libras por pie cuadrado por hora en una columna seca.
¿Sí? Entonces aquí podemos ver que en una columna seca estamos prácticamente con muy baja caída de presión, 0.1, y si lo queremos comparar con una columna que está circulando un flux de 20.000 libras de agua por pie cuadrado por hora, vamos a subir hasta que intersectamos esta curva 20.000 y vamos a tener 6 veces la pérdida de carga. Para una columna seca, esta función tiende a ser una ley de potencia. La caída de presión va a ser igual al flux másico del aire seco elevado a 1,8, y para cualquier otro escenario vamos a tener un exponente mayor. El punto de carga va a ser el punto definido de manera bastante arbitraria, donde la pendiente de la caída de presión cambia de manera suave. Muchas veces este punto se define como la mitad del límite de inundación. En general, se va a decir que el límite de inundación van a ser cuando la caída de presión son 2 pulgadas por pie. Cuando estamos en ese punto de 1 pulgada por pie, podemos ver que la pendiente comienza a cambiar para casi todos los casos, y menos el caso seco, obviamente, porque en el caso seco no se puede inundar la columna. ¿Sí? Pero y si vamos subiendo ahí cerca del 2, podemos ver que hay una línea vertical en cuanto a la velocidad másica, y ese es realmente el punto máximo del cual empieza a ocurrir la inundación. ¿Sí? Que define el punto de inundación, que va a ser el cambio abrupto de la pendiente que va a ser una función del flux másico del aire, pero también flux másico del líquido descendente. Entonces, cerca del punto de inundación, la interfase líquido-gas aumenta. Lo que tiende a ser bueno, ¿sí? Porque vamos a tener mayor transferencia de masa, y malo porque estamos cerca de la inundación. Entonces vamos a querer operar lo más cerca de la inundación posible, si es que queremos maximizar la eficiencia de separación, pero tenemos que asegurarnos de que estamos lo suficientemente lejos de la inundación. Un límite de un diseño conservador es que el flux másico de aire a utilizar sea la mitad del flux másico máximo dado por la inundación según esta tabla. Pero según la figura. ¿Sí? Entonces, para esta figura en particular es una columna de 30 pulgadas con una altura de un empaque de 10 pulgadas, un factor de empaque de 92. ¿Sí? Entonces ustedes o nosotros podemos utilizar esto como una referencia, pero si ocupa una columna más chica, los valores van a ser más pequeños. Las monturas son monturas de Intalox, el empaque son monturas de Intalox, un relleno aleatorio de 1 pulgada, y ahí abajo aparecen el flux y alguna conversión de unidades. ¿Sí? Podemos ver ahí cuánto 1 pulgada de agua por pie en pascales por metro. La caída de presión también depende del tipo de empaque y del flux másico de líquido, que va a ser el flujo másico del líquido dividido el área transversal de la torre. ¿Sí? La velocidad de inundación va a ocurrir y va a convenir a 2 pulgadas de agua por pie de empaque. La dependencia funcional del flux de inundación de aire con el flux del líquido y el diámetro del empaque es la siguiente: un producto de ley de potencias, G sub X a beta, G sub P a gamma, donde beta va a tener un exponente negativo. ¿Sí? Entonces uno podría pensar, chuta, entonces si empiezo a aumentar el flujo del líquido, voy a tener un menor flujo de inundación, lo que es malo. ¿Sí? Porque yo quiero tener ese flujo, esa velocidad de inundación, aquí aparece por una velocidad másica superficial, ¿cierto? Masa por área por tiempo. Y el diámetro de la partícula va a tener un efecto positivo. ¿Sí? O sea, el diámetro de la partícula elevado a 0,6 o 0,7, mientras más grande la partícula voy a poder operar a mayores velocidades del gas sin tener que inundarnos. ¿Sí? Entonces la velocidad de inundación disminuye con el flujo másico del líquido y aumenta con el tamaño del empaque. Lo malo es que si tenemos un empaque muy grande, va a haber bastante vacío. Y si tenemos mucho vacío, vamos a tener menos superficie de contacto entre el líquido y el aire. Tenemos una correlación generalizada para la caída de presión en columnas empacadas. ¿Sí? Entonces ahora la figura anterior era para nuevamente monturas de Intalox, en este caso cerámicas, y tenemos aquí una línea de conversión de unidades, como convertimos de libra por pie cuadrado por hora a kilogramos por metro cuadrado por segundo. La correlación generalizada nos sirve para calcular la caída de presión para distintos tipos de empaque y distintas columnas. Entonces esta es la figura más importante de la diapositiva. Entonces en el eje X, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la razón de flujo del líquido a gas, G sub X sobre GI, por la raíz de la densidad del gas dividido en la densidad del líquido menos la densidad del gas. De manera similar a la destilación,
vamos a tener una fuerza boyante dada la diferencia de densidades. ¿Sí? El vapor o el aire va a ser menos denso que el líquido y esto va a tender a generar una velocidad ascendente. Por lo tanto, en general vamos a querer que este numerador sea alto y el denominador sea pequeño. ¿Sí? Con eso vamos a poder operar, no, disculpen, al revés. Así que vamos a querer que este número sea idealmente pequeño para que nosotros podamos operar a un valor de G y más alto. En el eje Y de la ordenada tenemos el flux de aire al cuadrado por el factor de empaque por la viscosidad del líquido elevado a 0,1 dividido la aceleración de gravedad en ciertas unidades especiales por la diferencia de densidad entre el líquido y el vapor por la densidad del vapor. ¿Sí? Y cada una de las curvas muestra una caída de presión en en pulgadas de agua por pie. ¿Sí? Entonces, mientras más alta sea la caída de presión, vamos a tener un valor más grande de la cantidad de la izquierda. ¿Sí? Esa cantidad de la izquierda va a delimitar el límite del flujo másico de aire. Entonces, la caída de presión en la inundación va a venir dada por esta relación entre el factor de empaque de la caída de presión y una constante. Y a continuación tenemos la nomenclatura y diversas unidades. G sub X es el flux másico del líquido, G sub Y es el flux másico del aire, mu sub L es la viscosidad del líquido, ρ sub X y ρ sub Y son las densidades en libras por pie cúbico. G sub C es la aceleración de gravedad en unidades CGS y la caída de presión por inundación se encuentra en pulgadas de agua por pie de empaque, donde F sub P es el factor de empaque asociado a la caída de presión adimensional. Entonces, si el factor de empaque es muy alto, es más grande que 60, vamos a decir que la caída de presión para la inundación son 2 pulgadas de agua por pie. Entonces, hay una forma alternativa para tener esta correlación generalizada, un poco más amigable, ¿sí? Donde no aparece el G sub I cuadrado aquí a la izquierda que puede generar algún problema, sino que simplemente ocupamos esta gráfica para la caída de presión, donde en la ordenada vamos a tener el factor de capacidad dado por la velocidad superficial del gas multiplicado por la raíz de la razón de la densidad del gas dividido la densidad del líquido menos la densidad del gas. ¿Sí? Entonces nosotros mientras más arriba estemos en este gráfico vamos a poder operar con una U sub 0 más grande. ¿Sí? Y eso U sub 0 más grande va a implicar que vamos a tener un flux más grande de aire máximo, sin que la columna se nos inunde. Y nu es la viscosidad cinemática del gas en centistokes, donde un centistokes son 0,01 stokes. Y un stoke son 10 a la menos 4 metro cuadrado por segundo. ¿Sí? Para empaque estructurado, también existen correlaciones generalizadas. Tenemos la velocidad de inundación. La mayoría de los tubos de empaque alcanzan su capacidad máxima a 1,22 pulgadas de agua por pie y un flux de aire seco muy cercano a la inundación, entre 0,9 a 0,95, lo que tiene mucho sentido porque cuando estamos cerca de la inundación va a aumentar la superficie de contacto entre el líquido y el gas. Entonces, estas correlaciones que encontramos en el libro no son muy recomendables debido a la escasez de datos experimentales para empaque estructurado. Entonces, las torres con empaque estructurado se diseñan mejor con la colaboración del fabricante del empaque. En resumen, el punto de inundación en una columna empacada es función de los fluxos másicos de gas y líquido y de sus densidades y del factor de empaque de la presión. La caída de presión en el punto de inundación son 2 pulgadas de agua por pie de empaque y la caída de presión de diseño, en un caso conservador, es aproximadamente la mitad de la caída de presión por inundación. Hay que recalcular ese valor 2 si es que el factor de empaque es pequeño, pero si el factor de empaque para la caída de presión es mayor a 60, la caída de presión en la inundación va a ser 2 pulgadas y va a ser la caída de presión de diseño 1 pulgada por pie. Muchas gracias.